Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga y que la gracia de Jesucristo reine en sus hogares. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera y de su amigo aquí, Sony. Hoy con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos el tema así: conoced que está cerca a las puertas. Conoced que está cerca a las puertas. Y así es lo que hemos estado aquí enseñando y predicando, escudriñando la Sagrada Escritura domingo a domingo, que grabamos estos programas y lo subimos a la plataforma de YouTube, y que pueden estudiarlo, escudriñarlo durante la semana y repasar la enseñanza. Pues aquí citamos la Sagrada Escritura de muy continuo, muchas citas bíblicas que hay que anotar y no se lo dejemos toda la mente, porque se nos pasan muchas cosas. Es importante siempre, cuando tú vas a escudriñar o vas a estudiar a la escuela, tú llevas tu cuaderno, tu libro y tú los tienes para anotar, hacer tus anotaciones. Así que aquí es lo mismo, aquí escudriñamos la Sagrada Escritura. Recuerda que este es un canal en el cual no lucramos con la palabra de Dios, no te vendemos nada, ni te mandamos a pedir dinero, nada de estas cosas. Nos interesa que nos prestes tus oídos por menos de una hora y te lo devolvemos al final. Solamente nos interesa que escudriñemos y aprendamos la Sagrada Escritura, porque estamos viviendo en los tiempos conocidos así como los tiempos de la apostasía, donde reinan una cantidad inmensa, incontables son los falsos maestros que están en el mundo actualmente y están enseñando doctrinas que no son bíblicas. Y entonces aquel que no estudia la palabra de Dios, lo envuelven y lo engañan. Y estos engañan a otros y son engañados a sí mismos también. Así lo mismo lo dice la Sagrada Escritura, son engañados. Conoced que está cerca a las puertas, es el mensaje del día de hoy. Recuerda suscribirte a este canal, que es totalmente gratis. Aquí no monetizamos ni siquiera los videos. Nada de estas cosas nos interesa. Y que si que like o no like, a mí no me interesa eso, hermano. Al Señor le interesa que tú escudriñes la Sagrada Escritura. Cada vez somos cercados más este grupo pequeño que enseña la sana doctrina y que enseña la palabra de Dios tal cual es, y nos cierran las puertas. Pues ya no tildan que somos extremistas o exageramos, no exageramos, estamos de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. Hay que ceñirse a lo que dice la palabra de Dios, y es como lo enseñamos, sin adulterar la palabra de Dios, sin quitarle y sin agregarle, porque si no caemos en condenación, como lo dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Aquel que le agregue, le caerá en la peste de este libro, y aquel que le quite, su nombre será retirado del libro de la vida. Hermano, qué barbaridad. Y todo esto que dicen enseñar y ser maestros, están enseñando cosas que son herejías, doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Así que vamos a poner atención. Conocer está cerca a las puertas, el tema del día de hoy. Vemos que en este canal siempre estamos viendo que aquí presentamos también noticias, y es necesario porque se presentan las señales en el mundo y el pueblo de Dios no lo está viendo. Están puestas la vista en las cosas terrenales, en la riqueza de la tierra, en sus problemas diarios, en sus faenas, sus rutinas, y se olvidan de Dios. Bueno, es importante que pongamos atención. Conocer que está cerca a las puertas. Vamos a comenzar. Comencemos. Así vamos a leer aquí en Mateo capítulo 24, verso 33, dice: Cristo está cerca, ¿no? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es aquí donde nace el tema del día de hoy. Todas estas cosas que están ocurriendo, y hemos explicado, como la semana anterior estuvimos hablando sobre la parábola de la higuera, recuerdan, en Mateo 24, 32. Bueno, esta es como la continuación. Estuvimos hablando de conocer bien los tiempos en los que estamos viviendo, y lo citamos en el libro de Romanos también, ¿verdad? Que lo hablamos. Pues aquí estamos en Mateo 24, 33, y estamos aquí. Veáis que todas estas cosas están ocurriendo, entonces tenemos que saber que está cerca. ¿Quién está cerca? El Señor, a las puertas. O sea, está a punto de que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Claramente así dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Recuerden que la semana pasada estábamos hablando de esto, de la higuera que es Israel.
el verano que es Cristo, y la generación, como lo dice Salmo 90:10, de 70 a 80 años. Y como estamos viviendo en el final del cambio del siglo, al final del cambio de milenio, vamos a cambiar a los 6.000 años, estamos ya cerca de 6 años a que se dé el cambio del siglo. Todo esto nos está hablando de conocer bien los tiempos en los que estamos viviendo. Así que tenemos que poner mucha atención. Veamos la noticia, ¿qué nos dicen? Dice así, Infobae: el dramático rescate de un conductor atrapado por una inundación repentina en Atlanta. Se están dando este tipo de inundaciones, tormentas eléctricas que están causando inundaciones, como así se dio en el centro de Georgia, dejando a vehículos sumergidos, con personas adentro y todo, a punto de ser ahogadas. Y hay videos donde se ven los rescates estos de personas que se estaban por ahogarse. Los rescatistas de Atlanta rompieron la ventanilla de este vehículo para poder salvar al conductor que estaba adentro del carro. Una calle inundada por una inundación repentina que pasó este jueves pasado. Por otro lado, recordemos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24 sobre todas estas guerras, vientos de guerra, ¿verdad? Rumores de guerra. Taiwán denuncia incursión de 103 aviones y 9 buques chinos. Estas incursiones aéreas y navales han venido en aumento e incrementan las tensiones entre los gobiernos de Taipei y Pekín. El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que este lunes pasado, el 18 de septiembre, se detecta 103 aeronaves militares de China alrededor de la isla de un periodo de 24 horas, un total de 103 naves, aeronaves del Ejército Popular de Liberación y nuevos barcos de la Marina de la EPL. Fueron detectados entre el domingo y el lunes por la mañana, así lo indica el Ministerio en un comunicado. Se trata de una cifra récord cuando incursiones de aviones y buques de guerra chinos procedentes del gigante asiático, con respecto a 91 aeronaves detectadas el pasado 10 de abril. Todo esto es preparándose y afilándose los motores para la guerra, que se vendrá muy pronto. Al menos 11.300 muertos en Libia, imagínense, por inundaciones, según la ONU, y 10.100 desaparecidos. Qué cantidad de pérdidas de vidas, ¿verdad? Y esto es apenas principio de dolores, no es la tribulación como están enseñando por ahí, o que se abrieron los sellos. No, señores. Nada de esto ha ocurrido. Todo esto está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la mano del hombre está interviniendo en el cambio climático con unas ciertas herramientas, armas secretas que se están utilizando para alterar los tiempos y el cambio climático, y que ya hemos hablado aquí en programas anteriores. Las inundaciones en Libia siguen causando afectaciones. Al menos 11.300 personas han muerto y 10.100 siguen desaparecidas en la ciudad de Derna, en el este de Libia, asolada hace casi una semana por inundaciones tras la ruptura de 2 presas. Según un nuevo balance presentado por la Organización de las Naciones Unidas, estas inundaciones sin precedentes han dejado alrededor 11.300 muertos y 10.100 desaparecidos solo en la ciudad de Derna, imagínense. Esto es una información de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Todo esto está dándose en el mundo, hermano. Por otro lado, la guerra, Hamas, los grupos terroristas, emiten una amenaza directa a Israel. Volveremos al periodo de la intifada, imagínense. El reloj profético de Dios, ¿quién es? Es el pueblo de Israel. Ya lo explicamos la semana pasada. Cómo nace el pueblo de Israel, cómo se hace nación en un solo día para el cumplimiento de la profecía en el libro de Isaías. El subjefe a la política del palestino Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, Salah al-Orouri, se reunió este sábado en Beirut con una delegación de líderes del Frente Popular para la Liberación de Palestina. En la reunión instaron Hamas y el Frente Popular a aumentar la resistencia contra Israel y apoyar la causa de los prisioneros palestinos. Y vemos el cambio climático y toda esta serie de huracanes y todos estos tifones que se están dando en la tierra. Lo habíamos anticipado. No es por gusto que se hayan registrado temperaturas récord en la superficie del Atlántico durante los últimos meses. Tampoco el comportamiento estadístico de los meses de septiembre, recluido en los registros de hace 100 años, que lo sitúan como el mes más activo de la temporada ciclónica en el Atlántico. Los primeros 15 días de septiembre de este 2023, solo la mitad del mes
cuentan en su haber con varios ciclones tropicales, algunos importantes. Así que, continuando con la actividad surgida, ya desde la segunda quincena de agosto, el 1 de septiembre debutó con la tormenta tropical Katia en el Atlántico lejano, en el noreste de la isla de Cabo Verde. Así que estamos viendo todas estas cosas que se están dando en la Tierra, ¿no? Todos estos cambios climáticos. Tras la disipación de Katia, se informó que la tormenta tropical Lee en el Atlántico Central. Esta tormenta tuvo también un rápido desarrollo en la intensificación, por lo que se convirtió en huracán un día después. En su razón de intensificación fue tan rápida que alcanzó la categoría con viento máximo sostenido de 270 kilómetros por hora, imagínense, aunque fue por poco tiempo. Todo esto está hablando de la intervención de la mano del hombre, interviniendo para alterar el clima de la tierra. Y estos no son los juicios de Dios. Conste que los juicios de Dios vendrán en la semana 70. Esto es el principio de dolores. Solamente es una muestra de lo que se va a venir muy pronto. Por otro lado, vemos a Francisco. Esencial el camino, el diálogo y la fraternidad entre las religiones que este señor está fomentando y está ya organizado la religión del anticristo, sin duda alguna. Todo esto tiene que ver con el ecumenismo, donde se reúnen todas las religiones del mundo para adorar a un solo Dios y estar dentro de una sola religión, que es la religión, que es la que está presidiendo aquí y organizando Francisco. El Consejo Mundial de Iglesias, que es una necesidad de un nuevo impulso evangelizador, dice así Francisco, con todos los líderes de diferentes iglesias y religiones, tanto musulmanes, budistas, hinduistas, etcétera, etcétera. Todos se reúnen allí para crear la nueva religión y ya eso está organizado, el ecumenismo. Francisco exhorta a invertir el rumbo de las divisiones hacia la unidad. Y esto ya está escrito en la Sagrada Escritura. Todo esto está escrito, y que todas estas religiones se reunirían en una sola, la cual va a ser a constituir la religión del anticristo. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, verso 4. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Estamos viendo que esta religión se está organizando es para adorar al anticristo. Lo único que estos no conocen las escrituras, no conocen la profecía. Dice en Apocalipsis 13, 8: y adorarán todos los que moran en la tierra, cuyo nombre no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces allí estarán los que nunca fueron inscritos en el libro de la vida, los que nunca aceptaron al Señor como su Salvador, a Jesús, a Yeshua, los que no lo aceptaron. No estarán, que ellos serán aquellos entonces los que van a adorar a esta bestia, ¿no? Apocalipsis 13:15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Recordemos que hemos hablado aquí de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es más que esa imagen la cual van a adorar al final de los tiempos, en la semana 70, que va a representar al anticristo, haciéndolo omnisciente en toda la tierra, pues es la manera como ellos van a estar presentes, porque Satanás no es omnisciente como Dios. Él usa a sus ángeles, a sus secuaces, a sus demonios, pero él no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Pero a través de la inteligencia artificial va a lograr este objetivo. Entonces, a esa imagen de la bestia tienen que inclinarse todo, y aquel que no le adorase, entonces lo van a matar, le van a quitar la cabeza, van a morir. Entonces aquí es la diferencia que existe entre los muertos que serán salvos durante la tribulación y los salvos vivos que saldrán antes que se dé la tribulación, que es el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Así lo dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos aquí, entonces aquí hay los salvos vivos, los que nos iremos en el rapto, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y recalquemos aquí, luego nosotros lo que vivimos, lo que hayamos quedado, que somos perseguidos, muchos encarcelados, muchos asesinados. En Apocalipsis 13:15, entonces, se le permitió infundir, entonces dice, aliento a la imagen de la bestia. Detrás de esto está la inteligencia artificial y está Satanás, el anticristo, para que la imagen hablase, hacen que esa imagen hable y hiciese matar a todo el que no le adorase. Entonces, vemos aquí en Apocalipsis 14, del 9 al 11, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Este será el castigo de aquellos que acepten la marca. Créanme que la marca que habla Apocalipsis 13, que se va a imponer obligatoriamente a partir de la mitad de la semana 70, o sea, los 3 años y medio, será implantada obligatoria, pero no va a ser implantada con engaño ni nada de cosas, porque Él tiene que hacer igualito como lo que aceptamos a nosotros, al Señor Jesucristo, confesarlo con nuestra boca. Así que tú lo tienes que confesar y aceptarlo. No es que te lo van a poner porque te engañaron, no. Tú vas a tener que decidir entre renunciar a Jesús y aceptar al anticristo como tu Dios. Entonces, si lo eliges y eliges el camino del anticristo, te caerá, esto es lo que dice aquí Apocalipsis 14 del 9 al 11, vas a beber del vino de la ira de Dios, bueno, y ese va a ser el tormento eterno. En cambio, si tú no aceptas, entonces la marca de la bestia será, se te quitará la cabeza, será guillotinado. Eso es lo que está pasando, hermano. Será guillotinado. Entonces, Apocalipsis 14, 9 al 11. La Tierra ya no es un espacio seguro para la humanidad. El planeta está perdiendo el poder de resistencia. Estamos viendo todo esto que está ocurriendo, hermano. Estamos viendo que ya el planeta Tierra no es un lugar seguro para vivir. Hay tantas cosas que están ocurriendo. Hay tantas cosas que allá hacen del planeta Tierra donde hay una contaminación extrema. Se está dando todo esto vertimiento de químicos a las aguas, alterando la fauna marina, matando a los peces, todo lo que es la fauna marina, reduciendo los ingresos económicos también, porque se produce hambre, porque al no haber peces tampoco hay ventas, y sus derivados. La humanidad sobrepasa cada vez más los límites planetarios. La contaminación y la explotación de recursos naturales siguen llevando al planeta Tierra a sus capacidades de regeneración, y 6 límites ecológicos ya han sido sobrepasados, según los datos actualizados del principal estudio sobre los 9 límites planetarios. Aquí los vemos, el espacio operativo seguro, y tenemos todo esto lo que se está dando en la biosfera, límite del uso de la biomasa, pérdida de especies, concentración de CO2, desequilibrio energético impuesto por el sistema climático, nuevas entidades, productos sintéticos, incluidos los plásticos, la capa de ozono. Todo esto tiene que ver con el sistema terrestre, cambio del sistema terrestre, el agua verde, etc. Todo esto está llevando al terrible aumento de la temperatura global del planeta Tierra. La Tierra está en peligro, calor extremo, incendios, inundaciones, encienden alarmas en todo el mundo. Uruguay pasó de la peor sequía al agua en abundancia e inundaciones en pocas semanas. Libia, hemos visto lo que estaba pasando en Libia. Barriadas enteras fueron arrastradas con sus residentes hasta el mar. Devastadoras inundaciones dejan miles de muertos y 10.000 desaparecidos. Inundaciones también acá en América, en Brasil. Prueba de los efectos más violentos del cambio climático. Todo esto que estamos viendo
cómo se amontonan los carros inundados, unos pilados unos encima de los otros. Todo esto está hablando de los desastres, lo que se está dando por el cambio climático a nivel mundial, y nos están alertando, avisando de que esto es apenas principio de dolores y de lo que se va a venir después va a ser peor. Inundaciones en Hong Kong tras sus peores lluvias jamás registradas, y es la alerta negra, así le llaman. Se desatan inundaciones fuertes, tormentas sorprenden a Turquía, y cómo quedan las personas atrapadas, como lo vemos aquí, en estas inundaciones. Desastres, inundaciones por todo el mundo. Libia pide ayuda humanitaria con urgencia. Así vemos lo que está ocurriendo. Y están algunos por ahí pregonando que ya se abrieron los sellos de Apocalipsis. Mas yo le digo que tienen que leer y escudriñar bien la Sagrada Escritura. Tienen que buscar ahí en el libro de Apocalipsis 5:9. Léanlo y le invito a que lo lean detenidamente. Y hay otros versos más que te puedo decir: Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10, Apocalipsis 3:10 y 11. Léelo. Te darás cuenta que la iglesia no pasará la tribulación, sino que en Apocalipsis 5:9 se deja en claro de que la iglesia ya está alabando con cántico nuevo allá en los cielos, en el momento que se van a desatar el primer sello. Sí, sí. Léanlo, aquellos que dicen que la iglesia pasará la tribulación. Ahí está muy claro en la Biblia. El colapso climático ha comenzado. La mente del jefe de la ONU. Es un colapso, sí. Desastre. Se intensifica el calor hasta 55 grados en el Golfo de México. Ola de calor. Arde el hemisferio norte con temperaturas de más de 50 grados. Calor infernal en el hemisferio norte con temperaturas que pasan los 60 grados. La ola de calor bate récord en el hemisferio norte con temperaturas superiores a los 60 grados. Es un calor extremo e incendios que asfixian a Europa actualmente. La diferencia, mira los grados centígrados del calor, enorme, 56 grados centígrados, que equivalen a los 133 grados Fahrenheit. En unos lugares sequías extremas, en otros lados inundaciones terribles, desastres sin precedentes se están dando en el mundo. Y el hombre se pregunta, ¿pero qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? No saben lo que está pasando. Les invito a que lean la palabra de Dios, escudriñen la Sagrada Escritura. Todo esto es lo que la Biblia llama principio de dolores. Principio de dolores. Vemos todos estos carros apilados uno encima del otro tras las inundaciones que se están dando allá en Europa. Mire este tipo de inundaciones, desastres. Suben a 5.100 los muertos por inundaciones catastróficas. Eran las primeras noticias que salían de Libia, de Derna, pero ya superan los 11.000 muertos y más de 10.000 desaparecidos. Humanidad en peligro. Un estudio advirtió que ya quebramos 7 de los 9 límites para nuestra extinción. Imagínense, 9 límites ya, 7 de los 9 límites hacen del planeta Tierra ya un planeta que no es seguro para vivir. El calentamiento global podría modificar por completo la habitabilidad de la Tierra. Sostiene que a fines del siglo I, 2.000 millones de personas ya no podrán vivir en sus países si se mantienen las actuales tendencias climáticas. Mire lo que están diciendo los científicos. Mire lo que dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Para salvar a los que esperan. Muy pronto se va a dar el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Está a punto de que inicie la semana 70 de Israel. ¿Qué son esas 70 semanas? Es la que habla Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 lo dice claramente ahí en verso 27, que 70 semanas están destinadas para el pueblo de Israel. Es el único pueblo del mundo que tiene su historia escrita desde el principio hasta el final. Y sabemos que es entonces el reloj profético por el cual la iglesia se ríe para conocer bien los tiempos y la cronología de los eventos que están por darse, porque está a punto de que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Vemos que estos cambios, esta ola de calor
arde el hemisferio norte con temperaturas de más de 50 grados centígrados. Imagínense, la ola de calor bate el récord en el hemisferio norte con temperaturas superiores a los 60 grados. Y mira, aquí lo dice claramente Mateo capítulo 24, verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Así que dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todos libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y esto lo cito aquí porque se saben que multimillonarios están creando sus famosos búnkers debajo de la tierra, entre las montañas, entre las rocas, para protegerse del, ellos llaman así, del apocalipsis, los tiempos finales, para poder sobrevivir. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Miren, los búnkers para multimillonarios, así se prepara el 1% para el apocalipsis. Ya están creando estos búnkers donde se van a esconder ellos, dicen. Los búnkers llenos de lujos, con lo que los multimillonarios se van a preparar para el apocalipsis. Algunos multimillonarios estarán llevando la construcción de estos refugios que históricamente han sido rudos e incómodos a nivel más confortables. Así son por dentro los búnkers para multimillonarios que están construyendo en todo el mundo. Tienen de todo, tienen de todo para vivir bajo la tierra y esconderse de los desastres que se van a venir a la humanidad. Así es, con todos los lujos necesarios. Los mega ricos invierten millones para sobrevivir a un apocalipsis. ¿Servirá realmente de algo? Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice así en el libro de Apocalipsis 6:15. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Pero mira lo que dice en el verso 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué dice el verso 17? Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? De nada le va a servir eso a un búnker, de nada de eso, porque ahí la muerte lo va a encontrar, lo va a alcanzar. Será así que entonces como los ejemplos que nos habla la palabra de Dios, que el Señor siempre saca a los suyos antes del exterminio. Antes, como ocurrió en el libro de Génesis cuando se habla del diluvio, que Noé predicó 120 años y nadie le hizo caso, solamente se salvaron 8 personas. Noé, su esposa y sus 3 hijos con sus 3 esposas. Un total de 8 se salvaron. O será también como cuando se dio el rapto, también que dice que Enoc caminó con Dios y Dios lo sacó. O también como dice la palabra de Dios cuando sacó a Lot de Sodoma. El Señor siempre saca a los suyos antes. Y si así ha prometido, y es la promesa que el Señor nos ha dejado en la Sagrada Escritura. Y así como lo vemos, Lot salió con su esposa, pero ella no hizo caso. Ella miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Salió con sus 2 hijos. La semana 70 está a punto de darse. No ha comenzado entonces la tribulación, porque la iglesia está aquí en la tierra todavía. Está a punto que se dé. Conociendo bien los tiempos, ya es la hora de que se levanten de ese sueño que están muchos en la iglesia. Porque el Señor mismo va a tocar la trompeta, con trompeta de Dios, dice, con voz de arcángel. La palabra de Dios dice así en Hebreos 11:5-6, recordemos, por la fe no fue traspuesto, o sea, que fue raptado, para no ver muerte, a lo mismo que pasó con Elías, ¿no? Y todo esto lo creemos nosotros, ¿por qué? Porque tenemos que tener fe. ¿Qué dice aquí? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerca, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Así que es necesario que tengamos fe, porque sin fe, como dice aquí Hebreos 11:5-6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
En Apocalipsis 3:10 nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿A qué se está refiriendo aquí? A la ira de Dios, a los juicios de la tribulación y la gran tribulación, la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, te guardaré. El Señor mismo lo está diciendo, que la iglesia no pasará la tribulación. Aquí está claro, porque nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino que está allá en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a quién, al Salvador, al Señor Jesucristo. Y es claro, aquí en Apocalipsis 19, del 7 al 9, dice así: gocémonos y alegrámonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y dice así la palabra de Dios: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquellos que creen que la iglesia pasará la tribulación, o que serán raptados a la mitad, o la preira, o postribulacional, dejan por fuera entonces este evento de la boda del Cordero, que se celebrará allá arriba en los cielos durante 7 años. ¿Sí? Y esa fiesta van a ser 7 años allá arriba, y aquí en la tierra 7 años de destrucción, guerra, muerte, peste, de todo, el gobierno del anticristo, a la mitad, donde se declara ya como su imposición, su marca. Dice Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice la palabra de Dios. Gran tribulación. Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Mira, aquí ya Isaías está profetizando de lo que le va a suceder a la iglesia en el tiempo del Antiguo Testamento. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ese va a ser el momento que la iglesia no está aquí, definitivamente, porque va a estar con Cristo allá celebrando la boda del Cordero, la cena de la boda del Cordero, la entrega de galardones en los cielos, y estando presente cuando se va a abrir el primer sello del Apocalipsis. Pero hay muchos que quieren enseñar que ya los sellos ya se abrieron. No, los sellos no se han abierto, señores, no se han abierto. Dice Isaías 26:21, porque aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Es claro, Filipenses 4, del 4 al 5, dice así claramente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La versión del lenguaje sencillo dice así: el lenguaje sencillo dice que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. Aquí lo entendemos más claro. Jesús viene pronto. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. La palabra de Dios es clara y nos dice qué es lo que va a pasar. Jesucristo va a cuidar de su novia, de su iglesia, y la desposada que va a estar allá arriba, ya celebrando las bodas en los cielos. Hay muchas interrogantes que la gente se hace de que bueno, ya nos explicó la semana pasada, antepasada, nos ha hablado de la aclaración del toque de las trompetas, la diferencia que hay entre las trompetas de los juicios y la trompeta que va a tocar el Señor mismo, que habla 1 Tesalonicenses 4, de 16 a 18. Pero hay otras interrogantes que se hacen que esa voz de arcángel que se habla con voz de arcángel, si es un arcángel o es Jesús el que toca la trompeta. Definitivamente la palabra de Dios nos advierte, ¿no?, de quién es el que va a tocar la trompeta, porque el mismo Señor con voz de mando. Tengamos presente que en el arrebatamiento se toca una trompeta, y esa es la que va a tocar Jesús. Y la trompeta final, o el juicio de las 7 trompetas, son tocadas por ángeles, no son tocadas por Dios, por Jesús.
tengamos esto muy claro. Entonces, ¿por qué dicen que la voz de arcángel en 1 Tesalonicenses? Bueno, busquemos en Apocalipsis 11:15 y podemos explicar que lo que dice aquí: el séptimo ángel tocó la trompeta. Aquí es clara la palabra de Dios y está hablando de un ángel, no está hablando de Jesús. Lo que hace diferencia de esta trompeta a la trompeta que va a tocar en el momento que se dé el rapto, en el momento que comience Apocalipsis 4:1, ¿lo recuerdan? Bueno, aquí leamos detenidamente. Dice aquí: el Señor mismo, con voz de mando. ¿Quién es el Señor mismo? Jesús. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, aquí si buscamos en la versión de la Reina Valera de 1960, dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Sigamos aquí. Vamos a buscar la versión, la Reina Valera de 1569. Parece que entendemos un poquito más. Porque el mismo Señor con aclamación, mira, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea que el Señor mismo es por mandato del mismo Señor Jesús. Con aclamación, porque Él mismo va a tocar la trompeta, pero saldrá a través usando una voz de arcángel. No es que va a ser por el mismo arcángel. Ellos son mensajeros, ellos son los que anuncian, pero con voz de arcángel. Entonces, a través del arcángel, entonces va a salir el aviso, el toque de la trompeta, que no todos van a escuchar, pero es del mismo Señor, con aclamación. Aquí lo dice más claramente en esta versión Reina Valera de 1569. Y si lo buscamos en la versión Jerusalén, que ya es otra versión, y para mayor entendimiento, mira lo que dice aquí: el mismo Señor bajará del cielo con clamor, en voz de arcángel y trompeta de Dios, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Esta es la versión de Jerusalén. Entonces lo vemos más claro, que es el mismo Señor que va a tocar, pero a través de una voz de un arcángel. Pero es el mismo Señor que hará eso. Así como el Señor puede tomar a muchos para que profeticen y digan, le adviertan al pueblo de Dios. Hay muchos que se hacen pasar por profetas, falsos profetas. Son declarados claramente identificados en la Biblia cuando dicen una profecía y no se cumple. Aquellos que dicen una profecía y no se cumple, ¿qué dice la palabra de Dios? Son falsos profetas. Entonces, si se ponen a dar profecías que serán cumplidas y se darán durante el tiempo de la tribulación, la gran tribulación, y la quieren meter en el presente para producir caos y engaño y confusión entre aquellos que no estudian la Biblia, se van a estar alarmando y van a estar asustados. Claro que sí, y pueden ocurrir desastres por fomentar el desorden o el caos. Entonces, son sin bases bíblicas. Lo que producen es que la gente se comience a burlar de aquellos que dicen que son profetas. Y son piedras de tropiezo para que otros que sí busquen de Dios no se acerquen. Entonces, por eso siempre le instamos a que estudiemos de la palabra de Dios. Identificamos a estos falsos maestros y falsos profetas, porque son falsos y son la mayoría. En Mateo 24:36 dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe el día ni la hora. Nadie puede decir día, hora, minuto, año, nada de esas cosas pueden decir. Nadie puede decirlo. Ni en profecía lo he visto tampoco. Ni en profecía jamás lo he visto. Así que nadie puede estar por ahí profetizando barbaridades que no son bíblicas y no tienen base bíblica. Apocalipsis 4:1. A partir de allí es donde ocurre el rapto, y cuando se le dice a Juan, que es representante de la iglesia, sube acá. En ese momento subimos y ya estamos allá en la presencia con Cristo, celebrando entonces que el Señor fue el único digno encontrado de abrir y desatar los sellos del Apocalipsis.
Primera Tesalonicenses 4:16 dice así: porque el mismo Señor con aclamación y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay muchos que están negando el rapto, el arrebatamiento, pero serán sorprendidos como ladrón en la noche, como dice la palabra de Dios. Entonces dice en el verso 17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es claro aquí en 1 Tesalonicenses del 4 al 16 al 18 que siempre lo hemos leído y lo hemos citado aquí. Es necesario que llevemos el mensaje de salvación utilizando todos los medios y las herramientas que Dios nos da, ya sea por internet, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Instagram, todo hermano, todos los medios de comunicación que tú puedas utilizar. Estas herramientas las podemos usar al favor del Evangelio también, aprovecharlas antes que se nos quiten, que siempre nos están cerrando cada día más la puerta al Evangelio y a que lo llevemos. Pues es claramente como lo dice 2 Timoteo 4 del 1 al 2, que el Señor nos ha mandado esa misión de predicar la palabra, a estar a tiempo y afuera de tiempo para redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Es importante que llevemos el mensaje de salvación y no seamos unos calientabancas, como le dicen, que solamente están ahí esperando que le den, pero ellos no reparten lo que se les entrega. Se lo quedan ahí y ahí muere todo. Lucas 21:36 nos dice que tenemos que estar velando en todo tiempo, orando, para que seáis tomados por dignos de escapar. Recordemos que la palabra escapar viene del griego es fuego, que quiere decir extraer eternamente de la tierra, sacar de la tierra, escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante de Dios del hombre. Es así como la iglesia será levantada, arrebatada en el arrebatamiento, que se cita también en 1 Corintios 15, de 51 al 53. Hay que recordar siempre, hermano, siempre tener la mirada lo que está ocurriendo en el pueblo de Israel, y tal como lo dice Salmo 122:6: pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Todo lo que bendicen a Israel serán bendecidos, y los que lo maldicen serán malditos. Génesis 12:3. Es claro la palabra de Dios cuando nos advierte de estas cosas. Entonces tenemos que estar preparados, así como lo dice Mateo 24:44. Vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que menos esperan es el momento cuando Jesús va a tocar esa trompeta. Con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel. Así dice la palabra de Dios, y es como debe estar actualmente, como dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven Señor, porque en este mundo ya hay mucha maldad, hay mucha destrucción, hay mucho odio, hay mucha persecución. Segunda de Pedro 3:9 nos dice claramente que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Cada día hay que arrepentirnos de nuestros pecados, de lo que hemos cometido en el pasado, lo que estamos cometiendo y lo que vamos por cometer. Dios ya perdonó todas esas cosas, las perdonó ya en la cruz del Calvario. Ya no es momento de que tú te estés autoflagelando y haciéndote daño a ti mismo, de pagar manda, de pagar aquello, no, de pagar indulgencia. Ya eso no es bíblico. Hay muchos que piensan que dando y ofrendando más dinero Dios te va a perdonar. No, nadie es salvo por sus obras. Nadie entra al cielo por sus obras, porque el Señor mismo lo dice en su palabra. Es por la gracia de Jesucristo. Es por la gracia, porque Él pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Nadie por sus obras será salvo. No, es por la gracia de Jesucristo, la gracia en el Señor. Apocalipsis 3:11 nos dice que he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, para que nadie tome tu premio, para que nadie ocupe tu lugar. Hay que persistir en los caminos de Dios, hay que insistir, hay que persistir, hay que luchar, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que orar, hay que ayunar. El ayuno y la oración van de la mano. Es importante
que estemos haciendo esto todo el tiempo que tú puedas, el máximo de tiempo que tú puedas lo hagas, porque esta es la herramienta que te va a proteger y te va a hacer digno de ser tomado por el Señor en el momento que Él toque esa trompeta y tú puedas escucharla. Primera de Juan, capítulo 1, del 7 al 9, nos dice claramente que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Es necesario que vivamos apartados para el Señor. Es importante que vivamos, como dice Hebreos 12:14 y 1 Pedro 1:16. Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie puede ver al Señor sin santidad. O sea, vivir apartado. Santo quiere decir vivir apartado para el Señor. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Somos apartados para vivir para Dios. Solo basta decirle, hermanos, que es importante que tú confieses a Jesús como tu Señor y serás salvo. Dice así Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahí está claro, que si tú lo confiesas serás salvo y tu nombre será inscrito en el libro de la vida en forma automática. Es inscrito tu nombre ahí, en el libro de la vida. Juan 1:12 nos da ese premio, mira, esa bendición, esa bienaventuranza, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hermano. A muchos no les gusta que uno diga esto, pero nosotros somos hijos de Dios. Y el que se mete con un verdadero hijo de Dios, no se mete con un ser humano cualquiera, se mete con Dios. Dios siempre protege a los suyos, siempre protege a los suyos. Así es. Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esa manada pequeña somos nosotros, los que persistimos en sostenernos y mantenernos dentro de la palabra de Dios. Que no somos perfectos, pero luchamos y seguimos luchando y persistiendo e insistiendo en perseverar en este camino, que es un camino que no se nos prometió que sería fácil. No sería fácil, es difícil. Solo los valientes lo arrebatan, dice así, los valientes lo arrebatan, y para eso no es necesario que tú seas un cobarde, sino que tú persistas en la palabra de Dios y seas un hombre valiente, que cuando el Señor te habla, haz esto, hazlo, y aprendas a reconocer la voz de Dios y a diferenciarlo de todas aquellas voces que no son y que vienen de parte de Dios. Hay otros dicen que Dios me mandó a hacer esto, Dios me dijo esto. Mucho cuidado con estas cosas, porque todo tiene que tener un fundamento en la palabra de Dios. Si es una persona que ayuna, si es una persona que ora sin cesar, vive apartado para Dios, este es un santo, dice la palabra de Dios, como lo dice Hebreos 12:14 y 1 Pedro 1:16, ya lo citamos. Nosotros somos apenas unos humanos que pasamos por aquí por la tierra, pues nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Nuestra ciudadanía está en los cielos, así lo dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Jesús está a la puerta y está llamando. Él está diciendo, vengan a mí todos los que están cansados y abatidos, yo os haré descansar. Todo aquel que tenga sed, venga a mí, yo le daré del agua de la vida y nunca más tendrán sed. Él también dijo, yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. Si tú comes del pan de vida, el Señor te va a bendecir y te va a prosperar en todo lo que tú hagas. Y yo no predico nada de estas cosas de prosperidad, porque nuestra prosperidad está ya dada en los cielos. La prosperidad nuestra está allá arriba, porque todo lo que tú estás haciendo aquí, el Señor lo está notando y está a tu beneficio en tu cuenta allá celestial, no en la tierra, como lo quieren ver todos estos falsos predicadores de la prosperidad, que en realidad abusan de sus ovejas, le quitan la lana, le sacan hasta el último centavo
y comienzan a engañar y engañan a un pocotón porque la gente anda desesperada con infecciones en sus oídos porque se reúnen a escuchar fábulas, entonces a escuchar cuentos y shows de entretenimiento, porque esos son los que se han constituido estas mega iglesias de entretenimiento y no predican la palabra de Dios. Es importante que pongamos nuestras vistas hacia al que se lo merece, al digno, al Señor Jesús. Allí donde deben estar nuestras miradas. Todo, conoced, dice la palabra, conoced que está cerca a las puertas. El Señor está por venir, muy pronto. El Señor está a las puertas y está llamando para que todos aquellos, los últimos, dice, los postreros serán primeros. Y los postreros primeros. Jesús está llamando a los últimos para que entren. Está llamando a los últimos para que entren adentro del redil y no se queden y escuchen estos programas y los compartan, porque estos programas son para instruir, para hablarte y advertirte de que la venida de nuestro Salvador está a las puertas. Conoced que está cerca a las puertas. Con todos estos eventos que la Biblia lo denomina así claramente como principio de dolores. Es principio de dolores. No es la tribulación, no es la gran tribulación. Todavía no estamos en ese periodo. No estamos en ese periodo todavía. Eso no ha comenzado. La semana 70, que son esos 7 años de la tribulación y la gran tribulación, inician una vez que se dé el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Una vez que se dé el rapto y el arrebatamiento, estaremos con el Señor cantando un cántico nuevo allá arriba y celebrando que Él es el digno de abrirlo, desatar los sellos. En ese momento entonces es cuando se va a abrir los sellos en los cielos, el primer sello, donde sale el jinete del caballo blanco, como imitando a Jesucristo, pero este es el anticristo, que sale con una corona ahí, con un arco, sin fecha, para vencer y venciendo saldrá, pero dando una falsa paz efímera, que será por un breve tiempo. Entonces nos trae a la memoria lo que dice 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. En ese momento, en ese mismo instante, es cuando se desata el segundo sello. El segundo sello es desatado y dicen paz y seguridad y viene destrucción repentina. Habrá guerra en todo el planeta, en toda la tierra va a darse la guerra. Se va a quitar la paz mundial. Esa efímera que dio entonces el primer jinete del caballo blanco. Esta guerra es el jinete del caballo bermejo rojo. Entonces, ya hemos explicado, hermanos, que no estamos en la tribulación, no estamos en la gran tribulación tampoco. No se han desatado los sellos, definitivamente no, porque lo que estamos viviendo apenas son los principios de dolores que el mismo hombre le ha infligido al planeta Tierra. No son los juicios de Dios, no son los juicios de Dios. Así que hasta aquí es la enseñanza del día de hoy, hermano. Esperamos que esta enseñanza sea de gran ayuda a tu crecimiento espiritual y que el Señor te guarde y te bendiga, escudriña, repasa la Sagrada Escritura. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la próxima semana y si Cristo nos ha venido.